Para lo que no sepan de este lugar, pues yo me dedico a enseñar sobre el gnosticismo del Sendero Medio, así que mi tema sería la espiritualidad desde la ciencia, ya que la trinidad del misticismo, para el sendero izquierdo sería el tema del ocultismo, para el sendero derecho estaría el tema del esoterismo, y para los del sendero medio nos queda el exoterismo, que sería lo que entendemos como ciencia, de entenderlo de afuera para entenderlo de adentro. Y por eso los del sendero medio no tenemos ninguna complicación en enseñarle a otros sobre el orden divino o cómo llegar a ser nada menos que todo un ser humano. Adelanto que no estoy relacionado ni a los samaelianos ni a los hiperbóreos, que considero dos noxis que fueron inventadas solo para desviarnos del verdadero camino. Aquí tampoco les voy a hablar sobre el cuento del malvado Demiurgo y la pobre Sofía. Ese es el cuento satanista más antiguo, más viejo que hay. Con ese cuento pervirtieron a los cátaros, con ese cuento pervirtieron a los griegos, pervirtieron a los templarios. Está presente en el libro secreto de Juan, está presente en las estancias del Dician, que es de donde sale la teosofía de Blavatsky. Es lo que inspiró la película Matrix. El viejo cuento de la pobre Sofía y el malvado Demiurgo, que curiosamente hasta la fecha no hay una sola evidencia de un Dios creador bueno, y por ende menos van a haber evidencias de un Dios creador malo. Andy dice, ¿qué opinas sobre los 7 pecados? ¿Es posible que habiten dentro de nosotros? Bien, lo de Agustín lo encuentro muy fanático religioso. El tema de los 7 pecados capitales, como dice la palabra, son los 7 pecados que más se dan en una capital, por la cantidad de comercio que hay, por la cantidad de gente que hay, y se da la gula, y se da la lujuria, pero no son las principales formas de la oscuridad realmente. Si te fijas, la gula es lujuria por comer, la pereza es lujuria por la vagancia, la ira es lujuria por la destrucción, etcétera, etcétera. La mayoría de los 7 pecados capitales que estableció este aleluyo tan antiguo son formas de lujuria. La realidad es que la forma principal de la oscuridad es la vacuidad, el vacío, el no tener sustancia, el no tener forma, el no ser algo, la ambigüedad. Y desde la vacuidad, que era lo que, de hecho era lo que nos advierten en la película La historia sin fin. En la película de La historia sin fin, el peligro que está sufriendo Fantasía es la vacuidad, la pérdida de significado. La trinidad de la oscuridad sería, la forma masculina de la oscuridad sería la belicosidad, el gusto por destruir. La forma femenina sería la lujuria, la búsqueda de la corrupción. Y la forma neutra de la oscuridad sería la ambigüedad. Y desde esas 3 cosas surgiría cada una, 12 desde cada una, generando las 36 formas de la oscuridad. El tetraedro de la oscuridad se podría resumir a través del concepto bestialidad. Por eso se habla de la bestia. Momo dice, amigo, en parálisis del sueño me han intentado atacar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero sería no caer en el tema del miedo. Habría que entender que la parálisis del sueño se produce porque cuando nos movemos por el astral normalmente utilizamos el cuerpo del segundo chakra, que se entiende como el cuerpo etérico, que sería algo así como una copia positrónica de nosotros mismos. Es básicamente la imagen mental que tenemos de nosotros mismos. Y cuando nos estamos moviendo en ese cuerpo, pues no tenemos sensaciones porque es lo opuesto al sistema nervioso acá en lo físico del otro lado. Entonces pasa que tenemos conciencia de nuestro cuerpo, pero aún estamos moviendo el cuerpo etérico y no podemos mover el físico. Y ese momento los oscuritos lo aprovechan para que creamos que no tenemos control sobre nosotros mismos, pero en realidad es simplemente un pequeñísimo periodo de tiempo en que estamos desfasados con el cuerpo físico y se aprovechan de eso. Así que lo principal es no caer en miedo,
sentir amor, sonreír, reírte. De hecho, deberíamos encontrar gracioso que la oscuridad trate de hacer algo en contra de nosotros. El que se sabe luz lo encuentra tierno. Qué tierno que estas mierditas quieran hacerme esto a mí. Alguna vez me enfrenté, bueno, me he enfrentado muchas veces a brujos, pero hubo uno que me amenazó con que me iba a atacar de noche. Y esa noche pasó que enfrente de pronto me despierto, 3 de la mañana, y habían 4 demonios al frente mío. Pero noté que esos demonios estaban como medios curvados. Así que me di cuenta que estaban proyectados por dentro de mi propia esfera de presencia. Así que estaban proyectándose como algo así como el que se para al frente de una vela para proyectar una sombra enorme. Y desaparecen y se van. Debería parecernos chistoso, gracioso que la oscuridad trate de hacer algo con nosotros cuando, por lo menos los que ya se saben luz. Rocío dice, consulta, ¿sabes sobre la sabiduría hiperbórea? Bien. Es complejo hablar sobre el tema de la sabiduría hiperbórea porque primero no es sabiduría, en segundo no es hiperbórea, así que como que partimos mal desde un principio. Lo hiperbóreo tiene que ver con la primera humanidad, que tenía su capital en la India y se extendieron más o menos hasta las pirámides de Bosnia. Por esa razón las mesas que encontraron en estas pirámides eran tan altas, porque eran de los Nefelim. Cuando Hiperbórea cae, cuando pierde la guerra contra los Nagas, hay un grupo de gente que se va a vivir a lo que entendemos como Siberia, a tierras frías, sabiendo que los reptiles son de sangre fría y necesitan climas cálidos. Y ese grupo fue mayormente conformado por los arios que se habían refugiado en Hiperbórea, fundando la mítica Thule, y por ahí gente con genética de los gigantes. Por eso hay espadas vikingas de 2 manos que te miden 7-8 metros. Todavía quedaban gigantes, pero no tan altos en esos tiempos ya. Y ellos fundaron Tartaria. Y bueno, en realidad terminaron dividiéndose en 2 grupos, que es de lo que te habla supuestamente la sabiduría hiperbórea, los Veres y los Payos. Y a esos grupos habría que entenderlos algo así como los druidas y los vikingos. Como esta gente venía con genética Nefelín, tenían un cierto rasgo medio salvaje, medio de guerrero sanguinario, y llegó un punto en que los intelectuales se separaron de los guerreros y los guerreros terminaron generando la cultura vikinga, y para el otro lado terminó surgiendo lo que entendemos como lo druídico, lo wicca. A las finales todo es la cultura celta, pero existe esa diferencia. En la sabiduría hiperbórea te meten un cuento de que todo parte en Atlántida, de que estaban los ángeles que trabajaban para el demiurgo, y un grupito de ellos se dio cuenta de que el demiurgo era malo y se rebelan, y esos serían los héroes. Estos ángeles rebeldes, los caídos, serían los buenos, según la sabiduría hiperbórea. Y que se ponen a viajar por el mundo, construyendo pirámides, templos, tratando de vencer a lo que llaman como la geometría del demiurgo. Y ahí empiezan a adjudicarse toda la historia de la humanidad para ellos mismos, de una manera muy parecida a como hicieron los hebreos, tomando todos los libros que tenían, que consiguieron como pagos de deudas por ser comerciantes, y armaron una historia en donde eran protagonistas. Esto mismo pasa con la sabiduría hiperbórea. Y pues todo tendría que ver al final es con un tema de supremacismo ario. Curiosamente, da la casualidad de que todos los seguidores de la sabiduría hiperbórea son justamente ángeles que fueron atrapados en la materia por el malvado demiurgo, y ninguno de ellos es uno del 98% de monitos a los que se les otorgó inteligencia. Ninguno de ellos es un primate que evolucionó, todos son ángeles, da la casualidad. Y pues cuando el dogma que estás siguiendo da la casualidad de que tú eres el elegido, pues ten por seguro que es una estupidez lo que estás siguiendo. No existe un pueblo elegido por Dios, no existen ángeles atrapados por la materia. La materia no es materia, la materia también es espiritual. Todo está hecho de una sola sustancia. Lo que llamamos materia es
mancomunado de almas más densas que la nuestra. Los átomos son almas que se van organizando para generar un universo más grande, que se organizan y generan universos más grandes, y universos más grandes, y universos más grandes, que necesitan una conciencia que se reconozca como ese universo para mantener su cohesión y darle el tiempo suficiente de existencia para que todas las conciencias pequeñitas que viven dentro tengan la oportunidad de tener varias vidas o varias existencias, como las distintas formas de vida que hay dentro de ese universo. Y pues, supuestamente, según la Noxis Hyperborea, el demiurgo pescó el espíritu y lo dio vuelta como un calcetín y lo dejó encerrado. Y creó el sistema de los chakras para tenernos controlados. Y el problema es que el espíritu es lo que Einstein y Rosen hipotetizaron como el puente cuántico. Los espíritus son agujeros en el espacio-tiempo, el fenómeno más pequeño posible en una densidad, lo que permite la comunicación entre una densidad y otra a pesar de la distancia escalar. Así que básicamente los espíritus son microhorizontes de sucesos. Dependiendo del ángulo en el que se entra, al agujero se va a salir desde el otro lado en el ángulo opuesto, llevando a una inversión de la polaridad y todas las propiedades de eso que cruzó. De la misma forma como el vacío se transformó en la primera sustancia, todo lo que pasa por el espíritu se transforma y se da vuelta a lo contrario en el otro lado. Por eso el alma es inmaterial y nuestro cuerpo es material, siendo opuestos, y a través de los espíritus de nuestro cuerpo hay comunicación con el alma. En algún momento se tendrá que descubrir que los nanotubos de carbono que rodean a las neuronas son puentes cuánticos en donde los electrones, dependiendo si son positivos o negativos, entran y van a dar al lado positivo del alma o al lado negativo, intercambian información y vuelven. Entonces no puedes dar vuelta al espíritu porque no existe eso, existe solamente el otro lado del espíritu. Y lo más simpático, por lo menos para mí que me gusta la ciencia, lo más simpático de todo es que durante siglos hemos utilizado la propiedad del espíritu en las matemáticas. Lo vimos en el colegio, cuando pasábamos la X para el otro lado, le cambiábamos el signo, le cambiábamos la polaridad. El espíritu es lo que hace eso. Si supuestamente las matemáticas son efectivas porque siempre funcionan, eso que hace el igual tiene que ser un fenómeno en la naturaleza. El símbolo de paréntesis es el alma. Son campos. El paréntesis es el alma y el igual es el espíritu.